Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios 1220. Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Buenas noches, ¿qué tal? Programa número 120 del Derecho y al Revés. ¿Qué tenemos que decir? Sí. Número redondo, 120. Redondito. Mi abuela decía hasta los 120, pero años. Ella se refería a los años. Bueno, es el momento de anunciar que es el último. Y nosotros llegamos a los 120. Ya está. ¿Este es el último? No, de ninguna manera. Arrancamos a contar de cero de nuevo. Es el primero de la segunda tanda. La verdad que es increíble. Empezamos en broma, como decimos siempre. Así es. Y ya hace 3 años ininterrumpido que no nos perdemos ni una semana. No, tal cual. Toda la semana firme. Siempre en broma, seguimos en broma. Pero hay un tema. No tenemos programa, ¿o sí? ¿Hay algo? Pavada de programa tenemos. Unos geniales invitados. Ahora los vamos a presentar a ambos. Y la verdad que vamos a pasar un rato, creo que muy productivo, muy provechoso, muy interesante, porque además nos propusimos un desafío. Así es. Tratar de convocar gente con opiniones absolutamente, digamos, diferentes, distintas, con la cabeza abierta, con la posibilidad de, frente a lo que está pasando en los aspectos políticos de nuestro país, los nuevos desafíos, bueno, empezar a ver cómo podemos compatibilizar esas opiniones, esos pensamientos. Bueno, en una línea que siempre fue desde el nombre del programa Derecho y Revés, pero que no siempre en la Argentina es tan sencillo, porque a veces en nuestro país, tristemente, cuando hablamos desde el derecho y desde el revés, lo único que conseguimos es pelear. Y evidentemente en esto, Alfredo... No se resuelven las cosas peleando. Vamos a pasar una visita. Cambiando opiniones, cambiando ideas, charlando, dialogando o conversando. Y hablando de conversar, vamos a pasar el aviso. Yo te voy a preguntar algo. ¿Qué va a pasar con esto de conversaciones y ese tipo de cosas? Del cabildo, que escuché algo. Bueno, mira, el 28 de agosto, es decir, el otro miércoles, no mañana sino el otro, nos reunimos en el cabildo, los impulsores de Argentina Conversa, entre los cuales estás vos. ¿Pidieron permiso a los próceres? Pedimos permiso a los próceres y los invocamos además y vamos a cantar el himno con ellos. Y vamos a hacer una cosa muy sencilla que la vamos a decir por primera vez en este programa, porque el programa no está anunciado todavía públicamente. Como muchas cosas que hacemos. Siempre damos la primicia. Pero claro. Es muy sencillo, es un acto donde vamos a contar con la participación absolutamente voluntaria y generosa de una gran actriz argentina, de Leonor Benedetto, que va a ser una muy pequeña, una sorpresa. Los que vengan la escucharán. Por supuesto vamos a cantar juntos el himno y después vamos a hacer un par de muy breves mesas temáticas, una de ellas con Agustín Salvias, nada menos, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina. Persona muy respetada, muy respetada por todos los sectores. Por todos. Junto con Claudio Ferrari, decano de la Universidad de San Martín, decano de Arquitectura, hablando básicamente en esa mesa de uno de los graves problemas de la Argentina, que es la pobreza y la deuda social. Y en una segunda instancia, un amigo de muchos de nosotros, o de todos nosotros seguramente, Carlos March, representante muy importante de la sociedad civil. Decime qué día, a qué hora, exactamente. El 28 a las 5 de la tarde. En realidad 16:45 es la convocatoria porque va a empezar 17 en punto. O sea, y te lo cierro. ¿Y el 28 qué día es de semana? Miércoles. Un miércoles. El otro miércoles. El próximo miércoles. Y una mesa final sobre temas ambientales, que es otro de los grandes temas, no solo de la Argentina, sino de la humanidad. ¿Pero eso se va a desarrollar ahí? Muy breve, porque esto es como una especie, no diría de simulacro, pero de muestra de lo que queremos que sea esta conversación, que apunta a los acuerdos, que apunta a ayudar a generar políticas de Estado, y surge, vos lo sabés, de una iniciativa de ciudadanos totalmente autoconvocados. Sí. Bueno, esperemos que sea auspicioso y los esperamos a todos allí, y no hay frío, ni calor, ni nada que nos detenga. Tal cual. Y vamos a los invitados de hoy, ¿qué te parece? Dale. Mira, yo por mi parte voy a presentar acá a un amigo que nos conocemos hace cuánto, 15 años por lo menos, o más, no sé. Sí, más, ¿no? Se trata de
de Luis Villanueva, una persona de una gran actividad. No sé si fue tu arranque, Luis, después contanos un poquito, pero yo te conocí a vos muy jovencito vos, yo ya era Tenía pelo. tenías pelo también, y te conocí militando, trabajando duramente y con todas las ganas en una entidad una entidad civil, en una ONG, en la SIG en particular, donde estuviste hace unos cuantos años. Y bueno, y allí coincidimos, yo desde otra ONG que es Contadores Forenses, en varias iniciativas en común. La verdad que sí, habíamos hecho una buena comunidad, un buen vínculo, que funcionó bastante bien en una cantidad de iniciativas. Y bueno, pasó el tiempo. Luis estuvo allí, después nos va a decir cuánto tiempo, y después pasó a ser nada más ni nada menos que algo así como la mano derecha de la Procuradora General de la Nación durante la época de Néstor Kirchner y de Cristina. De Cristina Kirchner. Así de que Alejandra Gil Carbó. De Alejandra Gil Carbó. Si mal no recuerdo, fue el director de comunicaciones, ¿no? Ese era el cargo, pero prácticamente eras la mano derecha, ¿no? Estabas Formaba parte del gabinete. Ah, bien. Bueno, contanos un poco, relatanos tu trayectoria hasta el día de hoy. Y actualmente, Luis, es algo que nos acaba de comentar hace un rato en la previa, ocupa un cargo en un juzgado de instrucción. En fiscalía. Como secretario de una fiscalía de instrucción. Exacto, no un juzgado, sino una fiscalía de instrucción. Nada más ni nada menos que por las manos de él deben pasar cantidad de casos penales, pero todo el tiempo. Y ahí sobre esa cuestión también vamos a hacerle un par de consultas o de preguntas de cómo están funcionando ciertas figuras nuevas que se han implementado no hace mucho tiempo. Pero empecemos por pedirle ayuda a Luis Villanueva que nos redondee, nos complete ese breve currículum que esbozamos, a ver de qué cosa importante dejamos de mencionar. Además que es padre de dos hermosos niños. Que bueno, contanos, Luis. Bienvenido al programa. Primero, bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto grande poder estar acá. Prácticamente creo que han contado casi todo lo que he hecho desde que me recibí de abogado en la Universidad de Buenos Aires. Solo faltó un trabajo que fue poco tiempo, pero fue realmente muy, muy intenso, fue muy rico además, en la gestión de Nilda Garré en el Ministerio de Seguridad cuando armamos una oficina anticorrupción ahí adentro. Hicimos una dirección de transparencia, con la fiscal que en ese momento estaba ejerciendo un cargo en el ministerio, Cristina Camaño, y con una contadora con muchísimos años de experiencia en el Poder Judicial, el Ministerio Público, Judith Koenig, con las cuales hicimos un trabajo muy grande, profundo, a pesar de poco tiempo, en lo que tiene que ver con la transparencia de las fuerzas de seguridad. Un tema para nada menor, donde desde la democracia, de los intereses acá, hemos tenido momentos en los cuales se trabajó más, en otros menos, pero creo que es una deuda en todo caso que tenemos que darnos y en ese punto, digamos, casi te diría que este tema que es fundamental para todos nosotros, que tiene que ver con la seguridad, en gran parte arranca en cuestiones de transparencia o de corrupción de las fuerzas de seguridad. Bárbaro. Bueno, y yo lo voy a presentar a un amigo, Daniel Rollero, abogado, con una larga trayectoria también en organizaciones de la sociedad civil, con una expertise en temas anticorrupción y transparencia también de muchos años, activo rol en Usina de Justicia, y amplíalo vos, Daniel, bienvenido, buenas noches. Bueno, gracias por la invitación, Alejandro. Respecto específicamente de la tarea de lucha contra la corrupción, comencé hace unos 25 años, fundamentalmente en asesoramiento en la Cámara de Diputados de Nación y de Provincia, y se había celebrado, recuerdo como anécdota,
Congreso Internacional de Lucha contra la Corrupción en Lima, Perú. Tenía un contacto, me mandó unos documentos en su momento y proponía que hubiera un Día Nacional de Lucha contra la Corrupción en cada país. Entonces, recuerdo con algunos diputados amigos, lo fuimos a ver al presidente de la Cámara, el diputado de ese momento, bueno. ¿Año? Que sería 1998. Presidencia de Menem. Sí, presidencia de Menem. Y había que hacer el tratamiento sobre tablas porque la idea era definir el Día de Lucha contra la Corrupción el 4 de junio, porque había acontecido un par de años antes el asesinato de Alfredo Poyat investigando la corrupción en Mar del Plata. Entonces nos acercamos con la viuda, que era Violeta Poyat, nos autorizó, por supuesto, porque se iba a usar su nombre y el pretexto de eso, y en la Cámara de Diputados, como no había tiempo para tratarlo sobre tablas, nos dijeron que sí, nos recibieron muy bien, no se pudo sancionar a nivel nacional. Entonces nos acercamos a Poder Ciudadano, me acuerdo María Bach estaba en esa época, después falleció con el tiempo, bueno, varias personas conocidas de Poder Ciudadano, y dijeron, bueno, vamos a hacer campaña en la Feria del Libro para juntar firmas. En esa época no estaba change.org. Increíblemente, estábamos en la Feria del Libro, en una pequeña mesita, juntando esas firmas, y ese día había un acto del entonces diputado de la ciudad que se llamaba Gustavo Vélez, que tenía un partido, nueva dirigencia y demás, y nos acercamos a él y dijo, esto sí, por supuesto que sí, y ordenó a todos sus legisladores a que se pusieron a recabar firmas y dijo, esto va a salir. Increíblemente, Aníbal Ibarra, que era el presidente de la Cámara de la Legislatura, había sido compañero de él en la justicia o tenía contacto, lo tomó también, y de manera tal, que esto es bastante excepcional, el que preside la legislatura solamente por excepción puede pasar a la banca para hablar, porque en cuanto es presidente no puede hablar, pidió la palabra, se sentó e hizo un discurso y se aprobó la ley 194, que es el Día de la Lucha contra la Corrupción, pero a nivel local, ¿no? Yo te interrumpo ahí, retomo. Los dos más o menos los pudimos presentar, son dos personas comprometidas en este tema, interesadas por esto. Nosotros tenemos como tema del día hacia dónde va la Argentina en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. Y estamos en un momento muy particular de la Argentina, donde además hay mucha gente que está contenta y otra que está muy triste por el resultado, por ejemplo, de las últimas PASO. Hay gente que tiene expectativas, hay gente que tiene miedo. Hay muchísima gente que tiene expectativas y miedo, y que no está contenta con ninguna de las posibilidades que tiene. Y Daniel hablaba de algo que pasó hace más de 20 años. Y más de 20 años después, la sensación que tenemos, por lo menos Alfredo y yo en este programa hace mucho tiempo, es que no avanzamos mucho en estos 20 años. Entonces, yo les pregunto a los dos, en el orden que ustedes quieran, ¿hay futuro en la lucha contra la corrupción? No sé si hay futuro, pero pasado hay un montón, ¿no? Porque hubo intentos desde la firma de la Convención Interamericana, ya también mitad de la década del 90, yo recuerdo Carlos Manfroni y demás, una de las variantes que había era que se designe un comité de seguimiento por cada país, y acá lo tomó la iniciativa del Colegio Público de Abogados, y se hizo la reunión para hacer el seguimiento de si se iban cumpliendo los pasos pertinentes de lo que imponía, lo que proponía la Convención, y eso estamos hablando así de 25 años atrás, fácilmente. Después nació para esa época la Oficina Anticorrupción, creo que fue en la época de Menem y demás, y después se fueron agregando legislaciones, controles, etcétera, etcétera. El resultado es lo que tenemos hoy, o sea, se dictaron las normas, se crearon las instituciones, pero el tema de la corrupción es un tema, no solo en la Argentina, en todo el mundo, vigente, porque hace a la naturaleza, la definición que dan los técnicos es el abuso del poder público en beneficio privado, y pareciera ser que el que tiene mucho poder de una u otra manera busca el beneficio privado. Eso es lo que he visto yo en estos 25 años.
Muy interesante esta introducción. Y yo te preguntaría, Luis, a vos, ¿hay convicción de los políticos? Estamos hablando de los distintos gobiernos, ¿no?, que tuvimos en los últimos, por ejemplo, 25 años, por mencionar el periodo al que refería recién Daniel. ¿Hay convicción de los políticos de terminar de combatir realmente la corrupción, o solo se cumple con las formalidades de poner en marcha normas, de poner en marcha organismos como la Oficina Anticorrupción y otros? ¿Qué es lo que falla, que las cosas no llegan a rendir sus frutos, a realmente a servir como mecanismos de disuasión, de cambio, de modificación, de penalización, etcétera, etcétera? Bueno, primero lo que creo que tenemos que ponernos de acuerdo en esto, digamos, estamos obligados a ser optimistas, o sea, tenemos que pensar que podemos mejorar. Es una cuestión que casi, bueno, vos recién mencionabas a mis hijos, y la verdad que yo siento que tengo que hacer un aporte a eso. No puedo decir no vamos a mejorar nada. En este análisis prehistórico que estamos haciendo de algunas cuestiones de corrupción, yo la conocí a Mary Bach, de Poder Ciudadano, y yo creo que Mary Bach hasta el último día de su vida fue optimista en esto, y la verdad que no, en eso no puedo dejar de admirarla y de pensar que quiero tener esa idea. Respecto de los políticos, y yo creo que es una generalización que no sé si corresponde tenerla en esto. Hay políticos de todos los partidos que están preocupados por esto, y esto lo vi siempre. Y además, lo que siempre vi es que la gran mayoría de los políticos de todos los espacios partidarios, ideológicos, la mayoría son honestos. Esto es así. Daniel, la misma pregunta para vos. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es si hay convicción en los políticos para realmente enfrentar el tema de la corrupción. ¿Cómo lo ves? Tema de incentivos. Eso también recuerdo, ahora está trabajando en el CAF Jorge Ruhr, que en su momento ocupó cargos en el kirchnerismo y antes también en la legislatura y demás. Y habíamos editado un libro que era la Corrupción, Patología del Poder, ¿no? Un libro de colaboraciones, lo presentamos al Club de Progreso también allá por el 90 y pico. Y él decía, un marco teórico para explicar la corrupción es un tema de incentivos. ¿Qué incentivos tengo para tentarme y aprovecharme, o qué incentivos tengo para, si lo hago, ser sancionado o observado? Y en esa época, me acuerdo, estaba Poder Ciudadano con mucha impronta, un libro de, qué sé yo, de Moreno Campos. Se puso de moda la lucha contra la corrupción. Nos llamó la atención porque no había sido tema en la década del 80 de esa manera, y se puso al tope a nivel mundial. Una explicación teórica era que podía haber corrupción en la época de la Guerra Fría, pero ahora pasaba a ser una prioridad. Y esa agenda repercutió en la Argentina, se crearon instituciones como Transparency, y acá se puso de moda, digamos. Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción, Oficina contra la Corrupción, Poder Ciudadano, Transparency, todo el mundo hablaba de corrupción. Entonces ya el foco de, bueno, la corrupción es un tema importante, pasó a estar bastante arriba de la agenda, y las políticas, que era, bueno, factor donde uno mira primero, donde hay corrupción, empezó a mostrar sus lados débiles. Y yo, resumiendo, creo que es un tema de incentivos, es un tema está muy estudiado esto, no estoy inventando nada, pero perspectivas de controles cruzados, etcétera. Y el incentivo, si el político puede hacerlo, lo va a hacer. He estado en la función pública muchos años, y en la medida que no haya una eventual sanción... Ahora, ahí perdóname, porque yo voy en esa... Espera que cierro la idea. Dale. Dependerá en todo caso de su moral privada, y a nadie se le exige para entrar a la política ser santo. Si está la posibilidad y sé que no voy a tener sanción, probablemente me tiente a hacerlo. Eso funciona así. Es horrible lo que lo digo,
Pero es así. Ahora, en esa dirección, ¿no? Y con frialdad también, porque no hay por qué pensar en términos de bueno o malo, la moral es una cuestión muy individual. Hablando de incentivos, hay un tema que a mí me preocupa académicamente hace muchos años, yo escribí sobre esto hace unos cuantos años, un trabajo bastante largo, por ejemplo, sobre responsabilidad civil de los funcionarios públicos, ¿no? Y todo, es decir, para que la gente lo entienda más fácil, responsabilidad civil significa que el que se lleva algo o genera un daño al Estado, por dolo o por culpa inclusive, porque así lo dice la ley, tiene que responder de su bolsillo, con su patrimonio. Y lo mismo, por supuesto, aplica a los que pagan los sobornos, que sin los cuales no hay tampoco mucha chance de que esto se materialice. Pero en esa materia, lo que se llama recupero de activos de la corrupción, es decir, lo que se llama cómo hacemos para que el Estado recupere. Es decir, doy un ejemplo concreto. Lavallato, con independencia de cualquier otra consideración, el Lavallato recuperó 3.500 millones de dólares. Es decir, tipos que se llevaron dinero del Estado, devolvieron o se comprometieron, porque algunos son a plazos, 3.500 millones de dólares. En la Argentina no se recuperó nunca, bajo ningún gobierno, un mango de la corrupción. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con los incentivos, porque precisamente si uno piensa que la va a tener la plata que se roba, ¿por qué diablos pensaría en no llevársela, no? No sé qué pensás, Luis, de esto. Y la verdad es que el punto, creo que ahí neurálgico, es la actuación del sistema de administración de justicia en esto. Porque podemos pensar un montón de alternativas para el recupero de activos, pero lo que tenemos es una justicia que funciona como funciona, particularmente en los casos de criminalidad económica. Digamos, muestras tenemos de sobra, y no es de ahora, no es de antes ni de antes. El fuero donde se investiga esto, en su gran mayoría, los jueces y fiscales que investigan estos casos, nos pueden dar los resultados que están a la vista. Digamos, nosotros tuvimos, cuando estábamos en ASIG, hicimos una denuncia entre el Consejo de la Magistratura, entre varios jueces del fuero, criminal y correccional federal, porque habían prescripto un montón de causas de corrupción, muchísimas del menemismo. Hubo un momento donde hubo una tanda que por vencimiento de plazo razonable vencía muchísimas casos de corrupción, que nada, quedaron absolutamente impunes. Denunciamos en ese momento a, creo que eran 3 jueces y un par de fiscales también. ¿Siguen estando? Todos. La verdad que todos. Uno es Bonadío. Y cuando lo denunciamos en ese momento, el gobierno en ese momento decidió no impulsar, el gobierno de Cristina Kirchner decidió no impulsar esa causa en el Consejo. Y la verdad es que sigo pensando exactamente lo mismo de ese juez en particular. Pero como él hay un montón, digamos, el sistema de administración de justicia en ese punto es clave. Cuando creo que en esto podemos coincidir, en la medida en que no se perciba la posibilidad de una sanción por las cosas que uno pueda llegar a ser, económica o no económica, lo que estamos hablando es de el mejor incentivo para seguir haciendo las cosas que no deberían suceder. Dicho esto, creo que tenemos una gran oportunidad para empezar a repensar algunos de los organismos que intervienen en los casos de corrupción. La Oficina Anticorrupción cumple 20 años este año, en septiembre de este año. Creo que es un buen momento para evaluar si funcionó, qué funcionó, cuándo funcionó, qué no funcionó. Tuvo momentos de buenas gestiones, Mazzoni, Garrido, incluso Morín, pero creo que Vitovelo tuvo algunas cosas interesantes, pero el problema es si institucionalmente está bien anclada, si está bien que depende del Poder Ejecutivo, si el nombramiento de su titular está bien como está pensado ahora, si están bien las funciones. Digo, la Oficina Anticorrupción tiene que irremediablemente participar de los casos de corrupción en tribunales, o debería estar enfocada exclusivamente a política preventiva y dotar de mayor recursos a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. ¿Por qué no? Digo, todo esto es un momento, creo que interesante para repensarlo. Es un momento de analizar 20 años de la Oficina Anticorrupción, en qué podemos mejorarla, y creo que hay mucho para hacerlo. Y más todavía, digo, en este punto para terminar, la última gestión, esta gestión, la de Laura Alonso, creo que nos ha dado suficientes muestras de por qué hay que cambiar la Oficina Anticorrupción. Si la titular dice, yo no voy a investigar a este gobierno, y bueno, si esa va a ser la regla, ¿por qué no pensar en otra cosa y no depender de la buena o mala gestión? En este caso, a mi juicio, mala, pero ¿por qué no pensar en un cambio institucional, en un anclaje institucional
pensar la corrupción en términos de la lucha contra la corrupción, en términos de nombres propios, incluso yo siempre digo, pensar la lucha contra la corrupción como un deber de algunas personas, como una especie de transformar a algunas personas en héroes o en superhéroes, la verdad es que no es una solución, porque no sabemos que lo que puede servir hoy, en 2, 3, 4 meses, puede llegar a no ser lo que debía ser. Y Daniel, ¿a vos qué te parece? ¿Se puede conseguir algo de estos cambios importantes de fondo sin un acuerdo general de la sociedad? ¿Lo puede hacer un gobierno? Creo que, retomando lo que decías vos, al corrupto le va a doler mucho más si sabe que pierde el dinero que se llevó ilegalmente. Preso, no sé si acá jugáramos a hacer memoria quién está preso por corrupción en la Argentina, creo que... Hay detenidos. Sí, pero no condenados. Bueno, pero hay detenidos, ¿no? En los últimos, no sé, décadas, en las últimas décadas. Entonces creo que ese punto para mí como desincentivo, como incentivo negativo al recupero es más importante que la sanción penal. En algún momento se cambió, creo que por el efecto Angelos, el cambio en la carga de la prueba, en enriquecimiento ilícito, que si el funcionario es denunciado por enriquecimiento debía probar él y no el que acusa. Bueno, fue como una especie de avance, no prosperó en muchos casos, creo. Pero hay que ir a buscar el recupero del dinero. Después si va preso, es más, yo preferiría que confiese y no lo pongo preso, pero que devuelva el dinero a cambio de un beneficio, una suerte de arrepentido o el doble de lo que robó, lo que fuera. ¿Por qué? Porque va preso, ¿cuántos puede ir? Las sanciones son bastante leves, sí. Y el dinero generalmente, supongo, está afuera, y está bien, pasará algún año preso, encima se hacen pasar como perseguidos políticos, llega que salen como héroes, lo van a recibir y los aplauden, porque fueron perseguidos por, no sé, como dicen de vudú, por privatizar las AFJP. Entonces sale como héroe y tiene fortuna seguramente en el exterior, ya con los papeles que se han descubierto, las asociaciones que se hacían y demás, cuentas en el exterior, etcétera. Si no va por el dinero, la causa, se pensó en su momento que la sanción penal era grave para la gente porque la libertad era el valor más alto. Ahora el valor más alto es el patrimonio. Luis, ¿qué opinas? ¿Qué va a pasar en los próximos tiempos? Incluso viendo cómo se dieron las elecciones últimas, que si bien son unas elecciones no definitivas, no generales, sino un sondeo, digamos, las PASO, indican una tendencia, y te lo preguntaría, frente a lo que conocemos como la ley del arrepentido, que está en vigencia y que ha puesto entre rejas a sospechosos, porque son sospechosos por ahora de corrupción, con bastantes pruebas de cargo, pero sospechosos al fin, y ¿lo ves como un avance? ¿Lo ves como una cuestión peligrosa? ¿Cómo lo analizas el tema? O sea, es que antes de que Luis conteste, voy a dejar a los oyentes intrigados porque Gerardo me hace señas desesperadas de que nos pasamos el tiempo a la pausa. Vamos a ir a una pausa. Vamos a la pausa. Muy bien. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Por fin, Deco Propuestas Decorativas. Empresa familiar dedicada a la decoración integral. Cortinas tradicionales, rolliers, romanas, orientales, verticales, venecianas, entelados, tapicería en general, toldos.
Visite nuestro showroom en Honduras 4613, cuarto piso, oficina 402, Ciudad de Buenos Aires. Contacto al 15 44 78 60 87. Atención personalizada. También nos puede encontrar en www.porfindecoraciones.com.ar. Luis, te dejamos sin contestar. Ley del arrepentido, temón. Yo fui crítico, no de la figura del arrepentido, porque en sí no era el problema, pero creo que la ley tenía algunos problemas graves, y algunos de esos se pudieron comprobar, creo, a mi modesto modo de ver. Ha sido una ley que, pensando en las mejores intenciones, pensando de vuelta en quiénes las iban a aplicar, era probable que terminara con alguno de esos problemas. Cuando pensamos en la lógica de poder acordar con alguien algún tipo de beneficio a cambio de que aporte cierta información, lo tenemos que pensar siempre dentro de lo que es un encuadre de respeto de las garantías y los derechos de las personas. Y creo, de hecho me consta en algunos casos, que esto no fue así. Pensando en qué pueda pasar a futuro, bueno, nada, creo que la herramienta es útil. Digamos, que haya personas que la hayan aplicado mal no implica necesariamente que no sea útil la herramienta. En todo caso se puede ajustar y ya. Volviendo a donde estábamos antes, creo que sería un punto importante al momento de analizar o de tratar de ver qué es lo que puede pasar a futuro. Me parece, a mi juicio, que existe una poca probabilidad de que el nuevo gobierno no atienda a la cuestión de la política de transparencia o anticorrupción. Por lo menos soy optimista en eso. Creo que lo debería hacer por muchas razones políticas, económicas, institucionales. Hay muchas razones para hacerlo. Y creo que en algún punto lo va a hacer. O sea, soy optimista en eso. Recién nombraban a Marto Llanarte. Marto Llanarte hizo un buen trabajo en los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner. Y creo que en este gobierno también se produjeron avances en términos de transparencia. Una ley de acceso a la información pública, una ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Si no nos ponemos de acuerdo en que en algo estamos avanzando, de que todos los gobiernos, repito, soy muy crítico de Laura Alonso, pero el trabajo que hizo con el sector privado en cuestiones de política de transparencia está bien, digamos, y tenemos que poder separar una cosa de la otra y decir, esto tomamos de acá, esto tomamos de allá, y pensar en cómo, en todo caso, podemos darle una dinámica más rápida y más concreta y más efectiva, pero quizás trazar una línea también, ¿no? Decir, sí, realmente del lado de los corruptos no están más que los corruptos, sean de donde sean quienes sean, ¿no? Ahora, vos fíjate, en la charla, en la previa, que Daniel no había llegado, por eso se lo comento, porque me gusta tener su opinión también, y me interesó mucho la tuya. Vos hiciste una mención sumamente interesante. Hay un antiguo proyecto que lo tuvo Gustavo Vélez, a quien Daniel había mencionado, como ministro de Néstor Kirchner, y que lo tuvo el ministro Garabano en este gobierno, que era, hay cantidades de juzgados de instrucción, de esto vos nos podés por ahí dar una idea un poco más amplia y nos interesa, pero hay cantidades de juzgados de instrucción que hoy no son estrictamente necesarios, sobre todo con el traspaso de delitos a la ciudad. Y hay nada más que 12 juzgados federales. Y esos 12 juzgados federales de la capital concentran, de la Justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires, que está instalada en la Ciudad de Buenos Aires, de Comodoro Pi concretamente, concentran un poder enorme que trasciende los gobiernos. Bueno, ese proyecto de Vélez, que repito, tuvo también el ministro Garabano, era ampliar el número de juzgados federales, lo cual tiene un doble efecto: permitirles que hagan mejor su trabajo, que lo hacen muy mal, y de alguna manera también distribuir ese enorme poder que tienen los 12 jueces federales. Te puse al tanto, Daniel, decime qué opinas de esa iniciativa. Creo que es imprescindible ampliar los juzgados
federales, ocurre que el número también es un tema de decisión política. En algún momento se crearon cámaras para desplazar jueces, era un castigo por ascenso, se le decía en esa época, y el fuero federal siempre, históricamente, es un fuero del poder, entonces está alineado con el marco de poder de ese momento. Y bien decís, Alejandro, ni en la época de Kirchner ni en la época de Macri se pudo meter mano en el tema, porque es mejor tenerlo, supongo yo, de amigos que jueguen a favor y no en contra. Siempre recuerdo la anécdota de Gustavo Vélez, que contaba que en un fin de año los jueces bailaban el hula hula en las mesas de Comodoro Pi, ¿no? Quedó como una anécdota grotesca. Y si nos remontamos más atrás, siempre el fuero federal, no por el tema específico por ahí de corrupción, pero en otros temas, es un fuero directamente relacionado con el poder. Es un instrumento del poder. ¿Por qué cambiarlo? Las autoridades del momento van a ser juzgadas por esos jueces, entonces mejor no provocarlos y tenerlos de amigos que tenerlos de enemigos, y hay, bueno, los hechos demuestran eso. Y respecto específicamente de pasar en la justicia, digamos, ordinaria a juzgados, ni siquiera tendrían que tener el acuerdo prácticamente, porque son todos jueces nacionales, sería simplemente una ley. Ahí obviamente se oponen todos, los jueces, se opone el sindicato, que no quiere que se cambie absolutamente nada, y se oponen los que viven de los grandes estudios y demás, que viven de ese negocio, los intermediarios, etcétera. Fíjense que, salvo alguna opinión aislada de alguna figura pública o algún colegio de abogados, ese tema es absolutamente tabú, y los hechos lo demuestran que es así, ¿no? Totalmente de acuerdo. Luis. Totalmente de acuerdo. Tengo las mismas impresiones de por qué esto no avanzó. De todos modos, creo que el traspaso de delitos del fuero nacional a la ciudad de Buenos Aires aceleró una instancia en la cual parece como ociosa una parte de la justicia nacional. O sea, hay que un poco eso. A ver, ¿cuántos juzgados hay en la capital de instrucción? 70 y pico. 70 y pico Sí. juzgados de instrucción, es decir, Sí. juzgados en lo criminal que atienden Claro. robo, lesiones, accidentes Claro. de tránsito. Todo eso. El asunto es que muchos delitos, hubo hasta ahora, si no me equivoco, 3 tandas de traspasos de delitos a la órbita de la justicia de la ciudad de Buenos Aires, la justicia digamos, de la ciudad de Buenos Aires, porteña, como les dice. Lo cierto es que fueron disminuyendo la cantidad de causas que ingresaban a la justicia nacional de acá. No sé el número exacto, pero estimativamente te diría que tranquilamente el 30% dejó de venir o va a dejar de venir a la justicia nacional en el transcurso de este año. Con lo cual uno piensa que perfectamente podría hacerse un buen trabajo en la justicia nacional con el 70% de los juzgados y fiscalía que hay, y que el resto perfectamente podría federalizarse. Quedarían más de 20, digamos, Sí, o algo así. más o menos. Y creo que además yo entiendo la lógica de conservar cierto poder que tienen algunos jueces y fiscales, lo entiendo, por supuesto no la comparto, pero te quiero decir que la entiendo. Si yo fuera ellos, digamos, pensando como son ellos, se entiende. Pero la verdad es que es difícil de pensar en una supervivencia más estresante que esa, digamos, porque la verdad es que la tensión es permanente. Unos jueces, yo lo conozco muchos jueces y fiscales de Comodoro Pi, y yo siempre los veo estresados. Seguramente están cómodos con ese estrés, pero yo los veo estresados. La verdad es que pensar en que tengan un 30% menos de causas, un 40% menos de causas, un 50%, en la medida que pasen los años, la verdad es que no veo por qué se vayan a agraviar con eso. Estaríamos dando un mejor servicio de justicia, tendremos una justicia. Además, yo recién me acordaba de Bonadío, de cuando lo habíamos denunciado. Bonadío en estos últimos 3-4 años creo que le cayeron el 99% de las causas contra Cristina Fernández de Kirchner.
Y yo pienso que un día se va a ir Bonadío, se va a ir el año que viene o el otro año se jubilará. El que llega ahí tampoco llega a una situación sencilla, digamos, porque así son muchos de los juzgados ahí, y muchas de las fiscalías tienen ese grado de concentración de causa que en todo caso les permitirá seguir en el poder y seguir en la gestión, pero la verdad es que es inconducente, es inviable eso, para todos es inviable. Vos nos mencionabas hoy también, y era interesante, te pido que traslades a la audiencia el comentario sobre qué tipo de causas manejan ustedes. Para que la gente entienda rápidamente, la justicia federal tiene una competencia muy, muy específica, todos los temas de corrupción, los temas de narcotráfico. Ustedes tienen los delitos más comunes, digamos, Sí. la justicia de instrucción. Vos estás Sí. en una fiscalía, la justicia de instrucción, sos Así secretario es. de la fiscalía. ¿Qué tipo de, en porcentaje, cuáles son los casos de los que tienen más? Yo Contanos un poco. te cuento en todo caso lo que es un turno, digamos, donde turno, ahí está. tenemos contabilizado qué tipo de casos llegan. La gran mayoría de los casos, más o menos el 35%, son robos y hurtos sin ejercicio de violencia. Después tenés un montón de ¿Qué otros... quiere decir robos y hurtos sin ejercicio de violencia? Si no más El robo es con un grado mínimo de violencia, digamos, Claro. el que se da, no sé, una bicicleta que cortan un candado, o un arrebato de celular, ese tipo de cosas. Y después mucho hurto relacionado con una situación económica. Tenemos muchísimo robo de comida. De comida. Comida. No sé, hemos tenido de todo. Tira asado, salchicha, 3 bonobones. Y no sé, cantidad de bebidas alcohólicas. Y la eso a que vos vos te quieras. entra como una causa al mismo tiempo que te entra un homicidio, digamos. Claro. Volviendo al punto, la verdad es que queda ociosa una parte de la justicia porque quedó desequilibrado todo, digamos, se llenó la justicia nacional de ese tipo de delitos, pero sin principio de oportunidad porque no tenemos código acusatorio acá. No es que el fiscal puede decir esta no la investigo, la cierro o lo que sea. Entonces, como no tenemos acusatorio, tenemos que atender todos los casos. Nos llenamos de esos casos y no hay investigaciones Pero que le dan más traslado, robustas. le dan traslado al fiscal. Claro, y la el policía fiscal- trae ese y el caso. fiscal requiere. Lo que pasa es que por cómo funciona el sistema de flagrancia, el fiscal lo que hace es ir a la audiencia de acusación. Ahí el fiscal decide qué hacer. Dice, no sé, qué sé yo, insignificancia. O arreglás una probation. Y ahí termina. Ahí termina. Contale un poquito a la gente qué es la flagrancia, porque la gente en La general no lo flagrancia sabe. es cuando las fuerzas de seguridad encuentran produciéndose un delito de infraganti, digamos. Ujú. Lo encuentran ahí y se produce la detención de esa persona y es llevada inmediatamente al sistema de administración de justicia, que tiene el deber de resolver su caso en una audiencia, eventualmente en 2 audiencias, se resuelve qué hacer. O se eleva a juicio, o hay probation, o no se juicio abreviado, o nada, o la persona Ahora, queda este suelta. sistema agilizó la justicia. Lo que pasa es que la agilizó, pero la llenó de casos propios de lo que está sucediendo ahora, digamos. Pero estos casos antes no se denunciaban. Antes, esos casos normalmente no llevaban mucho más que digamos, el requerimiento del fiscal, se producían un par de medidas de pruebas y si el fiscal entendía que no había razones para seguir con el trámite, se cerraba. En este caso, el problema es, no es que lleguen nuevos casos de pobreza, digamos. El asunto es que por una situación económica llega más. La verdad que es lo que estoy diciendo es matemático. Y el circuito, que por ahí partía de una buena idea, digamos, se termina saturando y además congestionando en situaciones que no tiene ningún sentido tratar para nadie. Luis, yo te quiero cambiar un poquito el foco. Vos trabajaste muchos años cerca de la ex procuradora Alejandra Gil Jarbó. ¿Seguís en contacto con ella? Sí, seguimos en contacto. Es bastante probable, por el resultado de las PASO, que Alberto Fernández sea probablemente el próximo presidente, y la vicepresidenta Cristina Fernández tal vez intente reconstruir parte de la justicia que existió hasta que finalizó su último mandato, su primer mandato, en el 2015. Y entre ellos se comenta, se dice, incluso ha salido publicado en los diarios
estos días que sería convocada nuevamente Alejandra Gil Jarbó para ocupar algún cargo, no sé si el mismo, pero algún cargo en la justicia, lo mismo que el caso de Eugenio Zaffaroni, también es un comentario similar. ¿Sabes algo al respecto? Y si eso ocurre o llega a ocurrir, ¿cómo prevés o qué ideas se te ocurren que podrán llegar a aportar como para mejorar todo esto que estamos mencionando, ¿no? Cambiar algo de los sistemas que no funcionan del todo bien, reformar algunos de estos sistemas o ejercer en algún cargo puntual o específico? ¿Qué sabes al respecto? Hasta donde sé y conversé con ella, no tuvo ningún ofrecimiento para ningún cargo, y por lo que conversé con Alejandra tampoco tiene interés en hacerlo. Así que en principio te diría que eso no va a pasar. Respecto de lo que puede llegar a aportar, cuando nosotros trabajamos cuando llegamos a la Procuración, no existía ningún equipo especializado en narcotráfico, ni criminalidad económica, lavado de dinero, no sé, violencia institucional. Lavado sí existía. Claro, sí existía la UFI y la UDIN, pero no tenía la misma atribución para intervenir en casos. Correcto. De hecho, no hacía denuncias. Porque lo que hacía era recibía los ROS y los mandaba, pero no hacía investigaciones propias. Lo que sucedió con género, por ejemplo, con, yo qué sé, atención a las víctimas, acceso a la justicia, en un montón de esas cosas, quedaron. De hecho, quedaron todas. Pasó el nuevo procurador, pasó el procurador que está ahora, y quedaron todas las áreas, creo. Si no me equivoco, alguna que otra dejó de existir, pero en general quedaron todas. Y esto es porque lo que sucedió, que también tiene que ver con algunas cosas que había tomado el procurador anterior, Esteban Rigui, incluso el anterior, Becerra, digamos, se llevó a consolidar un Ministerio Público distinto. Y hoy el Ministerio Público, si vos me decís, ¿es lo mismo que hace 6 años? Creo que estamos todos de acuerdo que no es lo mismo. Digamos, se ensanchó, sí. Y creo que hoy está en condiciones de asumir un sistema acusatorio en general. Te diría que hay que darle mucho más recursos, hay que empoderarlo, sí. Y por supuesto tiene que haber un procurador elegido como manda la Constitución. Pero creo que Alejandra tendría muchísimo para aportar en un montón de esas cosas. De hecho, ella forma parte de un grupo de fiscales y de ex procuradores y de procuradores de Latinoamérica, donde permanentemente producen material y es una usina de política pública. Hasta donde yo sé, eso no va a suceder, digamos, no es que esté pidiendo a alguien que mande material ni nada, pero digamos, es algo que yo recomendaría sin duda. Es una posibilidad interesante, de acuerdo a la experiencia que vos sentís que se acopió en todo ese periodo de actuación. Yo creo que debería haber temprano una nueva propuesta de procurador o procuradora. En ese punto no es menor, creo que debería ser una mujer. Pero bueno, de hecho la propuesta que hizo el actual gobierno también fue de una mujer. Una mujer, ¿no? Que Exactamente. no prosperó. Sí. Yo creo que debería. Pero en general, sí. Te digo, en la justicia el 30% de los jueces y fiscales son mujeres, nada más. Nada más, es verdad. La verdad es verdad, es uno de los lugares donde más lento es la adaptación a cualquier cambio cultural. Tal cual, en la Cámara de Diputados. Pero, ojo, hay muchos parientes. Está lleno de parientes. Un dato positivo. No, está repleto de parientes. Entre comillas. Daniel, y yo tengo una pregunta, vuelvo a mi obsesión. Porque uno los escucha a ustedes dos, que obviamente en muchas cosas no piensan lo mismo y que tienen experiencias personales en distintos ámbitos de la sociedad civil, y es lógico que no piensen lo mismo. Y sin embargo, hay puntos donde claramente surge el consenso casi con naturalidad. Yo vuelvo a insistir, ¿no hay una chance de generar esos acuerdos mínimos para que haya una política de Estado? Sí, en los puntos que coincidamos o que coincidan los que les corresponde decidir, sí. El planteo viene en aquellos donde no hay coincidencia. Hay cuestiones básicas que han tomado, no sé, para tomar un punto de referencia, que son de la democracia del 1983 hasta hoy. Hay cuestiones que fueron asumidas por todos los partidos, la fuerza política, y como no generan ruido, uno no se da cuenta que eso fue producto de acuerdos, ¿no? Ahora, en cuestiones, por ejemplo, falta de autocrítica en la justicia, todo un elefante enorme con funcionarios, sueldos, edificios, códigos,
y de cada 100 delitos, o por lo menos delitos denunciados, se llega a condena efectiva no llega a 1,5. De cada 100 delitos denunciados. Sí. Y si vamos a la cifra negra, que siempre se estima, según lo que pudo averiguar en la encuesta INDEC, y en general en el mundo, que es el triple, porque 2/3 no se denuncian, no llegaría a 0,6. Entonces, yo siempre lo grafico con un ejemplo, que es, imaginemos una isla donde hay 2 personas, ¿sí? Recién iría preso una vez que la víctima fue víctima de 99 veces el delito. Recién en el delito 100 lo sancionarían. A nivel social, estadísticamente, ocurre eso. Entonces, se reforman códigos, se pelean por quién quiere ser procurador, las cosas macro, pero yo estoy en una situación de víctimas. El sistema se olvidó de las víctimas, se preocupan por los jueces, por los códigos, por los sueldos, el paro judicial, el traspaso. El poder judicial es una herramienta, un instrumento para el litigante, no es un fin en sí mismo, y se olvidó eso. ¿Se reforma alguna cuestión? Bueno, en este gobierno eso cambió. Se consulta al litigante o a las víctimas, pero todas las decisiones, desde las cosas menores hasta las mayores, no existe el litigante. Un ejemplo muy simple: se decidió cambiar el horario, algo tan básico para el buen servicio de la gente. Los que tenemos muchos años sabemos que en una época se atendía a la mañana y a la tarde. ¿Por qué? Porque el litigante por ahí no puede ir a una audiencia, por ahí no puede viajar y dejar a los hijos con alguien porque tiene que ir hasta el centro, etcétera. No, usted es de 7:30 en Capital, de 7:30 a 1:30. Y si no, venga el otro día o busque un juzgado de turno, lo que fuera. Esas barbaridades, digamos, de trabajar 6 horas en el servicio de justicia, alguien le preguntó, hizo una encuesta con los litigantes si están de acuerdo o no. En el mejor de los casos, opinan los colegios de abogados diciendo no me toquen la feria porque el abogado si no se puede ir de vacaciones, y el sindicato haciendo paro para que no se cambie el horario. Para mí es una afrenta. De hecho, viven el sueldo, y son buenos sueldos en general, promedio, digamos, para lo que es el mercado, y tiene 0 participación el litigante y la víctima. Y los atienden, es un sistema cerrado, monopólico, uno no puede, si se pelea con un juez, ir a otro. Caíste en ese juzgado y quédate. Bueno, estamos cerrando el programa, se nos acabó el tiempo, está acabando. Se nos fue volando. Pero yo diría medio minuto para que Luis diga algo que no le preguntamos, que sienta que puede por allí es interesante, o simplemente, hacer alguna mención, alguna consideración en algún aspecto interesante vinculado con estas temáticas. 2 cosas. Primero, yo tomo lo que decía Alejandro, creo que debemos consensuar ciertas cosas, digamos, y particularmente sobre el sistema de administración de justicia. El que piensa que esto funciona bien, no entiendo qué ve. ¿Qué ve? Y esto diciéndolo desde adentro y con la plena seguridad de que hay gente muy, pero muy, muy valiosa en la justicia, estoy seguro. Y la segunda, optimismo, digamos. Yo creo que, por lo menos tengo la esperanza de que algunas de las cosas de las que venimos hablando que se pudo mejorar, se pueda acelerar ese proceso, se puedan cambiar cosas y, digamos, es algo que no podemos perder nunca, la capacidad de ser optimistas. Por lo menos de seguir peleando. Le agradecemos a ambos por la visita. La verdad que pensábamos que iba a haber acciones así de pugilato. Muy berreta el enfrentamiento. No hubo demasiado bien. Le pedimos disculpas a la audiencia. Pero bueno, nos despedimos con nuestros oyentes para el martes próximo. La verdad que es una muestra de civilización. ¿Qué es lo que estamos reclamando? Que es lo que todos estamos reclamando y lo que reclama la sociedad. Así que, ¿ahora qué viene? Le damos paso a Voces y Memorias con Hernán Dobri. Un abrazo para todos. Hasta el martes próximo. Gracias. Gracias a todos.